relación médico-paciente, que si bien no son despreciables, deben insertarse en los verdaderos problemas que tienen que ver con los derechos y la justicia. Estas cuestiones, como las que enaltecen la labor médica en pos del triunfo sobre la vejez, la enfermedad y la muerte, impulsan, a veces sin saberlo ni quererlo, el modelo liberal en las relaciones y del neocapitalismo en la concepción de la salud. Al naturalizar la escasez de recursos en salud, se ocultan los problemas estructurales de los sistemas sanitarios y de la relación con el ambiente y se distorsiona toda decisión política. No podemos seguir engañando ni engañándonos. Tenemos un desafío y no podemos renunciar a él. El de romper con un orden global invasor que nos hace olvidar lo que significa ser un hombre. Espero no haberlos cansado demasiado. Muchas gracias. Vamos a hacer la ronda de preguntas. A medida que ustedes van lanzando las inquietudes en los formatos de pregunta, se tratan de reunir las inquietudes que tengan un sentido similar y se trata de darle cabida a todos. Hay una primera pregunta, doctora María Elisa Peiter, que dice lo siguiente: ¿qué papel tendrían las redes sociales virtuales en este fenómeno de la globalización? ¿Qué posibles riesgos y desafíos se plantean con el uso de ellas? Es una pregunta bastante comprometida. En realidad, lo que llamamos las redes sociales son producto de la globalización. Y si muchas veces uno piensa o siente o cree que las redes sociales pueden permitir, por ejemplo, el acceso a la información, eso es lo que se suele decir, yo tengo mis serias dudas. Porque la pregunta es el acceso a qué información permiten las redes sociales. Es decir, ¿quién informa? Porque la información no es neutra. Ninguna información es neutra. De modo que cuando vemos una información en las llamadas redes sociales, no sabemos quién elaboró esa información en ese sentido. Esto tiene que ver mucho también con esta idea de que la información no tiene color, no tiene cara, no tiene ideología, no tiene un sentido determinado. No se usan unas palabras sí y otras no, por ejemplo. La información tiene que tener cara para que sepamos quién lo dice, desde dónde lo dice, por qué lo dice, para qué lo dice. Y en las redes sociales eso es imposible. Eso es imposible porque muchas veces se supone que alguien que tuitea realmente, y a veces los twitters son falseados y no sabemos cuál es el verdadero y cuál es el falso. En Facebook aparece todo tipo de información y podemos a veces identificarla, a veces no, y a veces la identificamos y no tenemos cómo saber las fuentes, o no buscamos de dónde proceden, porque bueno, nos vamos tragando todo una cosa tras otra. De modo que yo diría que es un arma de doble filo, en tanto y en cuanto no sepamos o no generemos paralelamente conciencia crítica. Es decir, preguntarnos quién, qué, cómo, desde dónde y para qué genera esa información. La segunda pregunta dice lo siguiente: ¿qué piensa usted como investigadora de las luchas contra la globalización que se adelantan en países como Bolivia y Ecuador? Bueno, he mencionado entre todo ese montón de cosas que les he dicho,
He mencionado la situación actual de América Latina y una de las cosas que me congratulo todos los días es de estar viviendo esta época en América Latina, porque ha aparecido, no podría decir levemente, a veces y muchas veces entremezclada con otros intereses, ha aparecido un auténtico interés por recuperar valores latinoamericanos. Y lo hablo como argentina, que muchas veces los argentinos hemos pretendido no ser latinoamericanos, es decir, hemos tenido que aprender a ser latinoamericanos. Nos han enseñado a ser latinoamericanos, es decir, a comprender que nuestros intereses están al lado de los intereses de la región. Y yo creo que todo lo que se está haciendo en la región, con sus matices, mejores o peores, con sus ideologías extremas o menos extremas, con sus intenciones, con sus complicidades, yo creo que todo es interesante y es importante, sobre todo porque la gente va recuperando, los pueblos van recuperando la capacidad de saberse dueños del poder. Es decir, que tienen poder, que pueden, saliendo a la calle, sin necesidad de las armas, con la palabra, con la expresión, con eso de la unión en la palabra y en la expresión y en las exigencias de derechos, pueden hacer cosas, pueden cambiar la realidad, pueden generar políticas, pueden hacer valer los derechos. Y eso es muy importante. O sea, es muy importante que los pueblos sepan que pueden, que el poder es de ellos. Eso es lo que dice la democracia, ¿no? Si somos democráticos, tenemos que creer y pensar que el poder está en los pueblos, no en los gobernantes. Tenemos que pensar que podemos y usar ese poder. Eso es lo difícil, que aceptemos que lo tenemos y que lo usemos. Y lo que está pasando en Latinoamérica, con sus matices, habría que hablarlos y discutirlos, muestra que hay un proceso de cambio. Hay un proceso de empoderamiento y hay un proceso de mayor vigencia de derechos, que eso es muy importante. Hay una tercera pregunta, doctora María Luisa, dice lo siguiente: ¿se puede hablar de un mundo posible desde la lógica de la globalización? Y en ese contexto, ¿qué panorama se avisora para la educación en particular? No entiendo muy bien eso de un mundo posible. Todos los mundos son posibles. El problema es el signo de ese mundo posible. O sea, la globalización apunta a un mundo posible. Es decir, apunta a un mundo cada vez más dominado por los poderes económicos. Y eso no lo vemos afuera, sino que lo vemos adentro de nuestras casas, adentro de nosotros mismos. Es decir, todos nosotros respondemos a esos poderes económicos y actuamos de acuerdo a lo que esos poderes económicos nos llevan a hacer. De modo que sí, la globalización genera un mundo posible. La cuestión es si nos gusta o no nos gusta ese mundo. Es decir, es un mundo donde crece la desigualdad, donde crece la injusticia. Fíjense, muchas veces decimos, sobre todo en Latinoamérica, que es una de las regiones más desiguales del planeta, decimos que tenemos que ocuparnos de que la gente coma, es decir, de que no muera de hambre. La pregunta es si nos vamos a quedar ahí, en que coma, y que coma qué. Por eso yo decía que una de las transformaciones es cambiar las exigencias, ¿no? Es decir, ya no tenemos que pedir que la gente no muera de hambre, por supuesto que tenemos que pedir. Es decir, lo que tenemos que pedir es que la gente viva bien, no que no muera de hambre. No morir de hambre
casi una obviedad. Lo que tenemos que pedir es que la gente viva bien. Preguntarnos qué significa vivir bien. Porque si vivir bien significa vivir como los ricos de nuestra región, es decir, vivir como una persona que vive en la mejor zona de Bogotá o Buenos Aires o Río de Janeiro, no nos alcanza el planeta. Y esa es una cuestión de discutir. ¿Qué significa vivir bien? Y el vivir bien, ¿cuántos? Por eso la solidaridad tiene que ir junto con esto. La solidaridad es compartir el destino. Tenemos que compartir un destino, tenemos que compartir la idea de vivir bien todos. Eso es un desafío muy grueso, muy gordo, y al que muchas veces le tenemos que dar la espalda porque nos desafía a nosotros mismos, a nuestra propia vida. Es decir, cómo estamos viviendo bien nosotros, cuántos podrían vivir bien como nosotros en este planeta. ¿Todos? Y si no son todos, ¿qué hacemos? La guerra es una solución, empecemos a matar gente. Es un desafío, por eso. ¿Cuál es el mundo posible que queremos? Es un desafío que la biblioteca tendría que ponerse enfrente, tendría que ponerse a discutir, tendría que ponerse a pensar cuál es el mundo posible, sustentable, diríamos desde otro lugar. ¿Cuál es el mundo posible? Si lo pensamos desde la solidaridad, es muy difícil responder que lo que queremos es que todas las personas del planeta vivan como nosotros, vivan como yo. Todas las personas del planeta deben tener un auto con el que salen de su casa y hacen 20 cuadras porque no tienen ganas de caminar. Ustedes piensen la línea de relaciones que eso implica, económicas, políticas, ambientales. En Buenos Aires nos ponemos muy contentos, en Argentina nos ponemos muy contentos porque ha aumentado la producción y la venta de coches. Aplaudimos, nos parece sensacional ese progreso económico de Argentina, ese crecimiento económico. Fantástico, no podemos circular por la ciudad. No podemos salir con el coche. Salir con el auto por Buenos Aires a las 4 de la tarde, no les digo a las 7, les digo a las 4 de la tarde, es un drama. Entonces, ¿cuál es el mundo posible? Tener coche para no usarlo, entonces ¿para qué lo tengo? Yo siempre digo, la mejor hora para salir es a las 3 de la mañana. Sí, claro, pero no puedo ir a trabajar a las 3 de la mañana. Entonces pensemos un mundo posible que algunos trabajen de 3 de la mañana a 10 de la mañana y otros. Tenemos que pensar un mundo posible. Y es un desafío. Y se los dejamos a ustedes los jóvenes, porque nosotros los viejos ya hemos llegado hasta acá, ¿no? Una última pregunta, doctora María Luisa, dice, sí, usted manifiesta que son las acciones del 20% de las personas más ricas del planeta las que empobrecen al 80% de la humanidad y que cada vez hay una mayor desigualdad. ¿Qué le dicen a ustedes cifras como la de una reducción de más del 35% de la pobreza en relación con los finales del siglo XX, según los datos del Banco Mundial y el Índice de Desarrollo Humano? Además, el informe del 2013 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que indican que entre 1990 y el 2012 se redujo a más de la mitad la pobreza extrema del mundo. Bueno, es lo que hablábamos recién. ¿Qué quiere decir reducir la pobreza extrema? Que coman
como decía Lula, en vez de 2 veces, 3 veces por día. ¿Quién de ustedes pretendería que una vida buena es simplemente poder comer 3 veces por día? No digamos qué. Comer simplemente. De verdad, no sé si lo ha permitido la globalización o bueno, una mayor... La globalización lo que ha hecho es permitir que queden visibles, por ejemplo, todas estas cuestiones como que la gente se muere de hambre. Entonces decimos, bueno, que no se mueran de hambre. No, de hambre por ahí no se mueren. Por ahí un país como Colombia, que tiene mucha riqueza natural, la gente no se muere de hambre. Un país como Brasil, no sé si se mueren de hambre. En Argentina todavía hay gente que muere de hambre, lamentablemente. Niños, sobre todo, que mueren desnutridos. Morir de hambre. Pero bueno, eso es vivir bien. Comer 3 veces por día. Esa es la pregunta clave. Los objetivos del milenio no se alcanzaron, o sea, ahora nos hemos puesto nuevos objetivos, a ver si los alcanzamos. Pero los objetivos eran que no hubiera hambre en el mundo. Está bien, yo no digo que no sea un objetivo loable, pero creo que tenemos que mirar un poco más allá. Un poco más allá de la sobrevivencia. La sobrevivencia es fantástica. Si no estamos vivos no podemos hacer nada. Pero tenemos que mirar un poco más allá. Y en ese sentido, constituciones como las de Ecuador o las de Bolivia, que ponen como matriz de la vida, es decir, de la vida de la sociedad, las constituciones, cómo vamos a vivir, nos dice la Constitución. Y esas constituciones dicen, el objetivo es vivir bien, la buena vida, el buen vivir. Bueno, eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿cómo lo conseguimos? Muchas gracias, doctora María. Como les informábamos en la mañana, cuando iniciábamos el acto protocolario, en la plazoleta de la cafetería, en el 3er piso de este bloque, encontrarán un almuerzo tipo buffet,